epidemiología en relación al tabaco, la frecuencia, la prevalencia, el consumo activo, la prevalencia de mortalidad relacionada al tabaco. Vamos a hablar sobre el daño que producen los distintos componentes que tiene el humo de tabaco. Posteriormente vamos a hablar en relación a lo que es el tratamiento de cesación tabáquica, poder definir cuál es el estadio motivacional en el que se encuentra el paciente para de esta forma ajustar la intervención que sea acorde a ese nivel de motivación, porque de pronto proponerle a alguien que fume menos cigarrillos cuando todavía no tiene tan claro qué es lo que quiere hacer con el cigarrillo, tal vez lo que hace es que el paciente no vuelva a la consulta. Y después de eso, bueno, vamos a hablar sobre lo que son las intervenciones conductuales, las estrategias que le vamos a dar al paciente para desarmar o modificar su hábito de consumo, las estrategias farmacológicas, lo que son los sustitutos nicotínicos y los no nicotínicos. Y por último vamos a hacer como un repaso, ¿sí?, con toda esta información de cómo encarar el tratamiento. Bueno, esta tabla y las próximas diapositivas sobre números y epidemiología son de un relevamiento que se encuentra en el Observatorio de la Cedronar, que es del 2017, es lo más actualizado que hay a nivel nacional sobre prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas. Lo que me interesa un poco de acá poder señalar son, los dos primeros lugares encontramos el tabaco y el alcohol, las dos sustancias legales de consumo que se llevan la mayor proporción de consumo. Esto es prevalencia de vida, o sea, la pregunta que le hicieron a las personas entrevistadas, que son la población de 12 a 65 años a lo largo del país. Esta tiene que ver con si alguna vez en su vida consumieron las distintas sustancias, y vemos que tabaco, la mitad de las personas entrevistadas fumaron alguna vez, y en relación al alcohol, el 80% tomaron alguna bebida alcohólica en su vida. El resto de las sustancias tienen valores mucho menores. Marihuana probablemente a esta altura sea un poco mayor que el 17%, y recién después cocaína con el 5%, y el resto son valores bastante menores. Esta es la misma prevalencia de consumo a lo largo de la vida, pero ajustado por grupo etario. Que lo que me parece interesante de esta es que, a diferencia del resto de las sustancias psicoactivas, es la única que tiene una tendencia decreciente, ¿sí?, porque tanto el alcohol como otras sustancias ilegales, lo que nos encontramos es que en los grupos etarios más jóvenes, particularmente 25 a 34, 18 a 24, suelen tener mayor consumo que las edades más adultas, ¿sí? O sea que el tabaco sí es una sustancia que tiende a tener una tendencia a disminuir su consumo en los más jóvenes. Y después, a nivel verde, es la edad de inicio del consumo, que es una edad relativamente estable, ¿sí? A lo largo del tiempo tiene pequeñas variaciones. En relación al consumo actual, que acá la pregunta es el consumo en el último mes, esto de alguna forma define si la persona se encuentra consumiendo o no, y lo que encontramos es que el 28,6% de las personas se encontraban fumando activamente. Esta lo que describe es la mortalidad relacionada al uso de sustancias psicoactivas, y vemos en celeste el 80% de las muertes atribuidas a sustancias están vinculadas al uso del tabaco, ¿sí? El alcohol es el 17,9%, y vemos que el resto tiene una proporción mucho más inferior. Y cuando evaluamos la causa de la mortalidad relacionada al consumo de sustancias, lo que encontramos es que las dos principales causas son las cardiovasculares y las neoplásicas, que se llevan
juntas prácticamente el 90% de las causas de mortalidad relacionadas al consumo de sustancias. Entonces, a la hora de evaluar a un paciente en el consultorio, en una internación, algo de lo que tenemos que tener presente siempre es preguntar sobre el hábito tabáquico. Si la persona fumó alguna vez, si fuma activamente, esto tenemos que registrarlo en la historia clínica, y una de las estrategias de mayor impacto es, frente a esta pregunta, poder dar algún tipo de recomendación en relación a la disminución, el cese del consumo, ¿sí? Algo cortito, la verdad que estaría bueno que pienses en dejarlo, estás pensando en dejarlo, ¿sí? Si podemos relacionar algo del motivo por el cual consulta a la persona con el daño que produce el tabaco, probablemente esa intervención tenga mucho más fuerza que por sí solo dejar de fumar. Y habitualmente lo que hacemos es, la forma de registrarlo es a través de paquetes años, y es un cálculo que de alguna forma lo que intenta reflejar es el daño acumulado por el tabaco y el riesgo de poder desarrollar enfermedades crónicas, como pueden ser el enfisema o enfermedades neoplásicas. Lo que este índice vincula es la cantidad de paquetes que fuma diariamente o cantidad de cigarrillos, y eso se multiplica por la cantidad de años. Si la persona fuma un paquete, 20 cigarrillos diarios, es bastante simple porque sería 1 por la cantidad de años. Si el número no cierra justo para un paquete, lo que uno puede hacer es multiplicar la cantidad de cigarrillos, el número de cigarrillos diarios, por el número de años y dividirlo por 20, y de todos modos sacar el valor de los paquetes año, ¿sí? Y a partir de los 5 para arriba hay un riesgo moderado de desarrollar alguna enfermedad, que esto de alguna forma debería estimularnos a poder estudiar el daño de órgano blanco relacionado al tabaco, que bueno, la diapo siguiente lo vamos a ver, va a estar vinculado con lo que es el riesgo cardiovascular, tanto coronario como enfermedad vascular periférica, y el riesgo neoplásico, tanto a nivel de la vía aérea como en la vía digestiva principalmente. Esto trata de señalar algunas de las sustancias que vamos a encontrar en el humo del tabaco. La planta de tabaco es una planta que tiene la particularidad de ser una planta bioregeneradora de la tierra, o sea que es una planta que capta un montón de sustancias que están en la tierra, que pueden ser contaminantes ambientales, y lo que hace es tomarlas y introducirlas en la fibra, en el material vegetal. Entonces, cuando uno consume las hojas secas, pueden llegar a tener distintos elementos como hidrocarburos, como metales pesados, puede haber plaguicidas. Además, cuando pensamos que se consume a través de la combustión, lo que vamos a encontrar es el monóxido de carbono, que potencia el daño cardíaco, el daño neurológico. Vamos a encontrar el desarrollo de los biobencenos, que son hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son carcinógenos demostrados, que se encuentran siempre que entre en combustión materia orgánica. Otros carcinógenos tenemos bueno, el cadmio, bueno, los biobencenos que ya les había nombrado, metales pesados, la naftalina. Algunos de estos también son algunos aditivos que el proceso de elaboración y refinamiento del tabaco hace que al fumar el tabaco sea un tabaco mucho más suave, menos irritante, y que eso facilite el consumo, tal cual. Hay alguien como que sufre una palabra. Bien, y en relación entonces a las
enfermedades vinculadas al tabaco, lo que encontramos es a la izquierda las que están relacionadas a enfermedades cancerígenas, que esto, como les decía hace un rato, vamos a encontrar principalmente en lo que es vía aérea, labio, boca, faringe, tráquea, bronquio, pulmón, y además gran parte de estos tóxicos que se encuentran disueltos en el humo se solubilizan con la saliva, con el moco, se degluten y por lo tanto también vamos a encontrar cáncer a lo largo del tubo digestivo, esófago, estómago, colon, intestino. Y a esto se le suma además el riesgo de enfermedades hematológicas como leucemias, o también a nivel de vejiga o aparato reproductor. Y en relación a lo que son el daño crónico, tanto por el riesgo cardiovascular, la hipertensión, la taquicardia, que va a generar el tabaco, vamos a encontrar el riesgo de desarrollar ACVs, trastornos visuales, cataratas, toda la enfermedad periodontal, con la gingivitis, con la caída de piezas dentarias, aneurismas, cardiopatía coronaria, el daño pulmonar que lleva al enfisema, al desarrollo de bronquitis crónica, EPOC, el daño vascular periférico, la insuficiencia arterial periférica, con claudicación intermitente de miembros inferiores, fracturas y trastorno a nivel del aparato reproductor también. Y algo que cada vez se encuentra con mayor uso son los dispositivos electrónicos, que a partir del 2003 empezaron a aparecer estos distintos tipos de aparatos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, que la verdad que ya estamos en una cuarta generación de estos dispositivos. Inicialmente se los incluyó en el mercado como una estrategia para la cesación tabáquica, o sea, usar un cigarrillo electrónico para de esta forma poder dejar de fumar, y la realidad es que en los estudios controlados no hay evidencia científica comparado con ya sea estrategias conductuales, estrategias farmacológicas, que el cigarrillo electrónico tenga alguna evidencia de mejorar o facilitar la cesación tabáquica. Sí, lo que puede llegar a tener o reconocerse es cierta reducción del riesgo, ¿no? Pensarlo desde una estrategia de la reducción del riesgo y daño, el uso de estos dispositivos electrónicos que no producen combustión, pero lo que sí hay descrito es lo que se conoce como EVALI, que es la sigla de enfermedad pulmonar asociada a los vaporizadores. En el 2019 hubo una serie de muertes que se produjeron por el uso de estos dispositivos, que se vinculó particularmente con el uso de acetato de vitamina E, que se lo utilizaba como un excipiente que lo que hacía era hacer más denso el humo, y esto lo que llevó es al desarrollo de neumonías lipoideas que produjeron distrés y la muerte de varias personas. Hoy en día, si bien ya no se utiliza acetato de vitamina E, hay otros excipientes como el polietilenglicol, el glicerol, que al aumentar la temperatura funcionan como irritantes de la vía aérea y también pueden activar las vías de la inflamación y poder generar daño crónico. Los dispositivos que se utilizan hoy, los de última generación, en realidad no son líquidos, sino en Europa los que hay son unos pequeños aparatitos que se les introduce como un cigarrito, que lo que tiene en el centro es como una pluma metálica que lo que genera es la vaporización por convección, y de esta forma se vaporizan los alcaloides. Pero bueno, desde la óptica de intentar dejar de fumar, no hay ningún tipo de evidencia que avale usar estos dispositivos.
Y ahora sí, pensando en cómo encarar o ajustar una intervención de un paciente para poder motivarlo para dejar de fumar, esta de alguna forma es la columna vertebral a la hora de evaluar al paciente. Esto que se conoce como el modelo transteorético de Prochaska y Clemente, lo que intenta definir es el grado de motivación para iniciar un cambio que tiene la persona. Este modelo lo que define son estas 5 etapas, que son la precontemplación. Es una persona que no piensa en el hecho de dejar de fumar. Esta es la típica persona que cuando uno le pregunta si piensa dejar de fumar, te dice, de algo me tengo que morir, ¿no? O sea, ya tiene clarísimo que el tabaco le produce daño y aceptó que eso lo va a acompañar hasta el fin de sus días. Estas personas la verdad que son muy difíciles de motivar y muchas veces la recomendación que en estos pacientes suele tener algún tipo de impacto es señalarle algo en relación a algún familiar o alguien importante, ¿no? Bueno, pero si seguís fumando capaz no vas a conocer a tus nietos o no vas a ver a tus hijos crecer o a tus nietos crecer, que cuando es un tercero el que está ahí afectado, o bueno, si hay algún familiar con alguna enfermedad respiratoria, digo, esto empeora la enfermedad de tu hijo o de tu pareja. Este tipo de intervenciones a veces suelen tener un poco más de impacto que dirigir algo hacia la propia persona. Después lo que tenemos es la contemplación. Esta es una persona que piensa en la posibilidad de dejar de fumar, pero no puede decidirse en iniciar, no puede definir una fecha de cuándo empezar a intentar dejar de fumar, ¿no? Que en general la pregunta suele ser si pensás que podrías dejar de fumar dentro del próximo mes. ¿Sí? Si la persona dice que no, es una persona que está en contemplación, todavía no sabe que tiene que hacerlo, pero no puede definirse ni iniciar ningún cambio. Que este tipo de personas son las ideales para iniciar una estrategia motivacional, que ya vamos a hablar dentro de un rato, que de alguna forma lo que intentan hacer estas estrategias es vencer la ambivalencia, ¿sí? Encontrar un poco esas contradicciones, esas trabas que tiene la persona, por la que de alguna forma hace alguna crítica a su consumo de tabaco, pero todavía no puede decidirse a iniciar un cambio. Después lo que tenemos es la etapa de preparación. Esta es una persona que está decidida a dejar de fumar y tal vez cuando viene al consultorio, cuando le preguntamos, ya está haciendo algún cambio, ¿no? De pronto es una persona que cambió la marca de cigarrillos, o es una persona que decide cuando sale a la calle no llevarse los cigarrillos para fumar menos. Es una persona que tal vez corta la punta de los cigarrillos para fumar menos cantidad, ¿sí? O intenta evitar prender un cigarrillo. Es una persona que se está preparando para dejar de fumar. Una persona que se encuentra en acción es la persona que logró dejar de fumar, ¿no? Una persona que ya no está fumando. Luego del día D, que cuando estamos trabajando con una persona que se está preparando, ¿no? Y está empezando a incorporar habilidades, está poniendo en práctica las estrategias conceptuales que le dimos, tal vez hasta ya le iniciamos medicación, ¿sí? Que en general siempre que vayamos a iniciar medicación lo que vamos a querer definir con la persona es un día para que deje de fumar, ¿no? En toda la etapa previa está habilitada a fumar. Un poco el objetivo es reducir la cantidad, pero a partir del día D ya no se fuma más. Una vez que llega su día D, la persona está en acción. Y hasta los primeros 6 meses consideramos que está en la etapa de acción y ya luego de los 6 meses consideramos que está en mantenimiento. Y luego de un año sin fumar podemos decir que la persona es un ex tabaquista.
Y algo de lo que se ve a la derecha de este gráfico es que en realidad hay como una recircularización de estos estadios, porque en realidad la persona puede tener una recaída, ¿sí? Y algo de lo que señala este modelo es que la recaída forma parte del proceso. O sea, que una persona fume después de haber interrumpido no significa que todo se vaya al tacho, sino que es parte del proceso, probablemente sea una alarma o una oportunidad para revisar algo que todavía no se había logrado visualizar en relación a el uso que se le daba al cigarrillo, y justamente luego de esa recaída la persona puede continuar en alguna de estas etapas, que puede continuar en precontemplación, o sea, no poder directamente pensar en dejar de fumar, o contemplación o preparación, ¿sí? Bueno, y en relación entonces a lo que les decía anteriormente, la entrevista o la intervención motivacional, justamente lo que va a intentar hacer es ayudar a la persona a atravesar esa ambivalencia, ¿sí? Algo de lo que solemos utilizar como recurso, ¿sí? Es como pauta conductual, es pedirle al paciente que trate de armar alguna lista en donde enumere los motivos por los cuales querría dejar de fumar y enumerar los motivos por los cuales sigue fumando o desea seguir fumando, ¿sí? Que un poco poder poner esto en limpio y tener esto por escrito, registrado, nos va a ayudar en el consultorio a ayudar a vencer, entender, darle algún tipo de pauta para poder descubrir la contradicción, ¿sí? de esto que todavía lo viene trabando. De alguna forma, en la entrevista motivacional, algo de lo que solemos proponer es el hacer preguntas abiertas, ¿no? O sea, ¿por qué querés dejar de fumar? En general, algo de lo que tratamos de encontrar en esta pregunta es, más allá de por qué me hace mal, ¿sí? Es lograr que la persona pueda formular una crítica propia al cigarrillo, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te hace mal? Porque se te caen los dientes, porque no podés caminar, subís una escalera y te cansás, porque te sale muy caro, porque sentís que te deja feo olor. Digo, ahí empezar a encontrar qué es lo que lo afecta a la persona para poder construir esa crítica, ¿sí? Porque algo de lo que tenemos clarísimo es que la persona fuma porque le gusta y porque probablemente en determinadas situaciones lo alivie. Y si nosotros le proponemos dejar de hacer algo que le genera placer y alivio, y a cambio lo que va a encontrar es la incomodidad de tener ganas de fumar, digo, placer por incomodidad no es negocio. Entonces la persona tiene que tener clarísimo por qué está decidiendo ponerse incómoda para, de alguna forma, poder enfrentar y sobrellevar esa incomodidad. Es clave la escucha reflexiva, ¿no? De alguna forma poder darle el espacio a la persona para que se exprese, para que nos cuente qué es lo que siente, lo que le pasa. Es clave la validación, ¿sí? Que cuando hablamos de validar, a lo que nos referimos es a que la persona se sienta escuchada y comprendida, ¿sí? Validar es mirar a los ojos cuando nos habla, ¿no? Validar es poder, después de algún relato medio rebuscado, poder en 3 palabras resumirle lo que nos quiso decir, ¿sí? Validar es poder darle una explicación de por qué está haciendo algo que en realidad no quiere hacer, ¿no? Porque de alguna forma viene porque quiere dejar de fumar, pero sigue fumando. Entonces,
en esta escucha reflexiva, donde la persona nos habla de su hábito, si nosotros le podemos dar alguna explicación de por qué todavía no logra superar esto, estamos validando a la persona. Y algo de lo que en las guías se recomienda no utilizar como estrategia motivacional es la búsqueda de daño. ¿Sí? Que acá quiero hacer como una salvedad en el sentido de que como médicos internistas, como médicos clínicos, es fundamental estudiar a una persona y tal vez con una tomografía de tórax poder encontrar un nódulo solitario que en unos años va a ser un cáncer de pulmón que probablemente tenga un pronóstico muy malo. ¿Sí? O sea que tenemos que estudiar a la persona. Pero esto no hay que utilizarlo como estrategia motivacional, ¿no? Todavía no está decidida si dejar de fumar y no dejar de fumar, entonces bueno, vení que te va a pedir unos estudios, porque si los estudios te vienen normales, tal vez en vez de motivar a esa persona a dejar de fumar, le reafirmamos la idea de que todavía no está pasando nada grave, ¿no? Así que sí hay que estudiar a la persona, pero no utilizar esto como una estrategia motivacional. Y cuando nos encontramos con un paciente que está en preparación, es una persona que tiene motivación para empezar a emprender ciertos cambios, para poder reducir y dejar de fumar, lo que vamos a, de alguna forma, brindarle es darle estrategias conductuales, el aprendizaje de habilidades para poder sobrellevar el estrés, para poder sobrellevar el malestar de las ganas de querer fumar. Vamos a brindar un acompañamiento y un estímulo que muchas veces, y algo de lo que a mí me pasaba al principio cuando empezaba a hacer esto, era que muchas veces me sentía como raro en el consultorio porque me sentía como si fuese un psicólogo, ¿no? Escuchando al paciente en vez de tal vez revisarlo o proponerle directamente, bueno, toma esto, toma aquello. Pero bueno, hay un rol de terapeuta, ¿sí? en este proceso de acompañar a una persona y ayudarla a vencer la contrariedad o iniciar los cambios para dejar de fumar. Y por supuesto es fundamental el apoyo social, ¿sí? Algo que siempre le recomendamos al paciente, que esto pueda comunicarlo a la familia, que pueda contárselo a los amigos, que pueda hablarlo en el trabajo, ¿sí? Porque cuando su círculo cercano está consciente del trabajo, del esfuerzo que está haciendo, muchas veces la red que tiene se modifica para darle una mano, ¿no? En el sentido de ya no fuman enfrente de la persona, o ya no le ofrecen cigarrillos, o lo estimulan cuando ven que no está saliendo a fumar. Así que encontrar ese apoyo siempre es muy importante, y muchas veces a los pacientes les cuesta contarle a los vínculos, porque cuando uno de alguna forma lo pone en palabras es como que se condena a que el otro después le pregunte. Entonces hay algunos que se resisten a hablarlo hasta no haber dejado de fumar absolutamente. Bueno, y dentro de las habilidades que le proponemos o que vamos a tratar de transmitirle a la persona para dejar de fumar, bueno, algo de lo que vamos a trabajar es la anticipación y bueno, justamente con esto es evitar situaciones desencadenantes, ¿sí? Vamos a empezar a descubrir junto con el paciente, que algo de lo que vamos a utilizar muchas veces es una planilla de registro para descubrir cuáles son los momentos en los que fuma, en qué momento fuma más, qué gatillos, si tienen que ver con alguna emoción, con algún momento, y bueno, y frente a estas situaciones gatillos que vamos descubriendo, vamos a empezar a pensar en conjunto qué estrategias puede utilizar para sobrellevar y evitar fumar en esos momentos.
Es fundamental identificar si hay pensamientos invalidantes, ¿no? Como el no puedo, ¿sí? Muchas veces cuando el paciente, no puedo no fumar cuando salgo de trabajar, ¿sí? Ahí algo de lo que tratamos de hacer es algo que se llama modificación cognitiva y tratar de transformar esa frase de no puedo en me cuesta mucho, me es muy difícil, ¿sí? Porque no puedo muchas veces termina generando más dificultad, ¿sí? Y de alguna forma decir difícil es validar lo que a la persona le está costando, pero de alguna forma reconociendo que puede, con trabajo, evitar prenderse ese cigarrillo. Después es fundamental los cambios en el estilo de vida, algo que solemos recomendar es hacer actividad física. La actividad física es una de las principales estrategias para disminuir la ansiedad, ¿sí? Es una de las formas ansiolíticas más naturales y biológicas que tenemos y a su vez es una estrategia que ayuda a evitar el aumento de peso, porque la nicotina es un anorexígeno y cuando la persona deja de fumar tiene más apetito y además en muchas oportunidades utiliza como estrategia para regular la ansiedad comer y eso también aumenta el riesgo de aumentar de peso, que para algunas personas eso es un problema, ¿no? Pensar más en las mujeres, subir de peso, ya las desalienta, las desmotiva en este proceso de dejar de fumar. Reducir el consumo de alcohol ayuda porque el alcohol, al ser una sustancia sedativa, desinhibe y cuando uno está intentando inhibir el impulso de fumar, tomar una bebida alcohólica hace que esa inhibición pierda fuerza. En general siempre recomendamos el consumo de frutas, verduras, ¿sí? y tratamos de estimular a la persona a que se habilite a tener momentos de descanso, momentos de ocio. El fumar y la nicotina es una sustancia estimulante, así que cuando uno disminuye o interrumpe el consumo, en general se siente más cansado, más agotado y este estilo tan común de hoy en día de estar haciendo una cosa tras de la otra y siempre intentando terminar de resolver esa última cosita que nos falta, es un estilo que se suele combinar muy bien con un cigarrillo, ¿no? Entonces, habilitar a la persona de que, bueno, en este tiempo que estás haciendo un gran trabajo para dejar de fumar, estaría bueno que puedas permitirte tener mayor descanso o momentos de dispersión, de placer para disminuir esa ansiedad y esos gatillos de deseo. Entre las pautas conductuales que se suelen dar en el inicio de un tratamiento, suele ser en común guardar los cigarrillos, no tenerlos encima, que no estén sobre la mesa o a la vista, ¿no? Evitar esos estímulos visuales que puedan desencadenar el deseo, ¿no? Guardarlos en un cajón, en un placar, cuando salen dejarlos adentro del auto, en la cartera, o evitar llevarlos al salir de casa. Otra recomendación es fumar en lugares abiertos, ¿sí? No fumar dentro de casa, y no es lo mismo abrir una ventana y sacar el brazo, porque el humo de todos modos entra, y de alguna forma esto, que si bien es un poco molesto salir a la calle, al balcón, a la terraza, al patio, a fumarse un cigarrillo, algo de lo que va a hacer es disminuir el tabaquismo pasivo o el humo de segunda mano, que es un humo igual de tóxico y que con este simple ejercicio de fumar afuera uno ya lo evita y disminuye la cantidad de humo y de nicotina a la que se expone sin disminuir ni un solo cigarrillo, o sea que tiene mucha potencia.
Y en general, otra recomendación que se hace con esto es la de, al momento de fumar sin acompañarlo de otra actividad, ¿no? Que toda la atención de la persona esté puesta en ese cigarrillo. Eso muchas veces lo que hace es, por un lado, ayudar a romper ciertas asociaciones que se van construyendo por repetición de fumar mientras hablo por teléfono, mientras miro el celular, o mientras miro una serie, o mientras cocino. Y por otro lado, algo de lo que también favorece es a que cuando uno fuma con conciencia de ese cigarrillo, suele generar mucha más saciedad que el fumar distraído, donde muchas veces el paciente se fuma el cigarrillo, ni se dio cuenta y quiere prenderse ya inmediatamente otro cigarrillo atrás porque no sintió que había fumado. ¿Sí? Así que esa intervención también ayuda a poder reducir el número de cigarrillos. Y después, en relación al manejo del craving, algo que también intentamos estimular a la persona es aprender a retrasar el encendido del cigarrillo. El craving es el término que se utiliza en inglés, o sea, significa antojo, pero cuando hablamos de consumo de sustancia, más que un antojo, es ese deseo irresistible de querer ir a fumar, que experimenta la persona que desarrolla un consumo problemático y que y algo de lo que le explicamos es que ese craving, ese deseo de fumar, dura aproximadamente 3 a 5 minutos. Entonces, lo que le proponemos es que pueda, cuando tiene ganas de fumar, poner en práctica algo que lo ayude a distraerse, ¿sí? Desde ir a servirse un vaso de agua y sentarse tranquilo, a tomarse el vaso de agua, o dar una vuelta a manzana, o ponerse a lavar los platos, o poner una música que le guste. Digo, ahí siempre abrimos el juego a la creatividad de la persona, a lo que a la persona le funciona, comer una fruta, ¿sí? Todo lo que estimule alguna sensorialidad va a favorecer que uno pueda poner su atención en eso y tratar de ver si pasan las ganas de fumar. Si después de comerse esa manzana o tomarse el vaso de agua o dar la vuelta a manzana sigue con ganas de fumar, bueno, va afuera y se fuma ese cigarrillo. Pero lo que vamos a evitar acá es el automatismo de lo pensé, lo aprendí, después me di cuenta que estaba evitando fumar, y a la vez es este entrenamiento de aprender a evitar prender el cigarrillo frente al estímulo. Porque algo de lo que sabemos, ¿sí?, es que no hay una pastilla o una medicación que saque las ganas de fumar. Entonces, lo que vamos a tener que entrenar con la persona es que aprenda a evitar, a retrasar, a sobrellevar la acción de prender el cigarrillo cuando aparece el pensamiento de fumar. A ver si tengo... ¿Se escucha acá? Sí. Te interrumpo un segundito porque me parece muy importante tener una idea que nosotros tenemos como consumidores de distintas cosas. Tenemos también dos tipos de craving, dos tipos de antojo, deseo, necesidad imperiosa de. Esto puede estar estimulado para el craving de tipo 1, encontrarse con la misma gente que siempre, estar en el mismo ambiente, hacer la misma actividad. Fíjense que, por ejemplo, ustedes pasan por, no sé, una panadería, ¿sí? Y entonces sienten el olor, no sé, la factura o cualquier otra cosa que allí se elabore. Ya directamente nos despierta un poco como el deseo de consumir eso. Y ese craving, ese deseo es un deseo de tipo placentero. Entonces, el tipo que fuma en ese momento, que está en un lugar donde a lo mejor está con sus amigos, con la gente con la cual habitualmente consume este tipo de sustancias, ese individuo realmente lo hace por placer, sin tu gran placer para fumar. Y mira, como dicen inclusive muchísimas músicas, ¿sí? Hay, para los que somos argentinos, muchos tangos hablan sobre fumando espero al hombre que yo quiero, las volutas del cigarrillo, el placer visual.
hay toda una serie de cosas que nos llevan a que esto se propicie y por lo tanto se produzca el consumo. Ahora, hay otro tipo de craving que es el tipo 2. Yo estoy muchas veces con unas ganas locas, desesperadas de fumar, y veo que otro tipo está fumando ahí, peor todavía, y entonces en lugar de alejarme de eso, pues ya no lo tolero más. Cuando Octavio les hable, por ejemplo, de la abstinencia alcohólica, que es una situación realmente a veces gravísima, entonces lo que hay que hacer para evitar el sufrimiento que es consumir, en este caso va a ser volver a fumar. Entonces, es muy importante también que se tome un trabajo para poder salir de ese ambiente. Por ejemplo, si está en la casa, antes se fumaba y era un común que la gente fumara. Y de paso aprovecho para decir, hay montones de estudios hechos que los niños chiquitos tienen concentraciones de cotinina, que es un metabolito de la nicotina, ¿sí? Porque sus padres fuman. Muchas veces, no hablamos más de la embarazada, ¿no? Pero sus padres fuman, y este hecho también pasa a ser los clásicos fumadores pasivos, que ya había inclusive hasta montones de juicios hasta multitudinarios en el mundo, que ustedes habrán leído al respecto. Así que por lo tanto, el craving es algo muy difícil de manejar y es algo sobre el cual tenemos que trabajar casi como una terapia. Lo que él decía, que a veces parecemos psicólogos trabajando con los pacientes, es cierto, porque la motivación muchas veces no está tan claro, es muy fluctuante, y a veces viene porque dice, dijo, porque mi mujer me dice que, bueno, no sé, vamos a terminar nuestra relación si sigo fumando. O hay cosas que a los varones principalmente les importa mucho, y en ciertos ámbitos culturales decirle que trae dificultades para la elección, que no es pavada eso, ¿está bien? Entonces, a veces no digo asustar a la gente, pero a veces hay que explicarle las cosas como realmente son, de acuerdo a la mentalidad, de acuerdo a la cultura del individuo, es como nosotros tenemos que aprender a dirigirnos. El lenguaje que establezcamos en todas las actividades, pero principalmente en la médica, y más aún con este tipo de situaciones, es fundamental. Y además yo siempre traigo a colación algo que leí hace muchos años en un librito de semiología. ¿Vieron esa frase que a veces uno le queda? Y es el hecho de poder preguntarle por qué viene, a qué viene, qué es lo que espera, cuáles son sus expectativas. Porque eso que aparecía ahí decía, quien sabe preguntar sabe dos veces. Y hay que tomarse el tiempo, reitero, para hacer una buena anamnesis. Hay que generar cierta empatía y no hay que tratar de, como dice la gente, atemorizar. Cuando atemorizamos a alguien, las cosas, generalmente la mentalidad humana es que si no te mató enseguida, si no te duele terriblemente, si no te molesta tanto, no será tan importante. Después vienen las consultas muchas veces tardías. Pero el tema del cigarrillo es un problema realmente muy grave y tenemos mucha cantidad de implicancias al respecto. En ningún momento sale el tipo con un EPOC, el tipo con un cáncer del pulmón, ¿sí? En una propaganda de cigarrillos. Sí, la marquilla trae una serie de cosas, la gente ni la lee, o si las lee ya las conoce, pero no toma conciencia de este tipo de cosas. Por ahí empiezan los temores. Y esto, bueno, yo tuve un amigo, que inclusive vos lo conociste, porque inclusive se murió en nuestro hospital, que también fumaba, bueno, un día decidió dejar de fumar. Bueno, ya tenía un nódulo solitario que nunca se lo estudiaron, grave error, y esto determinó que en cierto momento terminara con un cáncer de pulmón, con metástasis, por todos lados que ustedes quisieran. Entonces, este tipo de cosas se ven, no es un mito, y no solamente hay que pensar en el cáncer de pulmón, como él estaba describiendo, hay mucho impacto en distintos órganos de la economía. Y eso que está ahí abajo, fijar un día de es importantísimo. ¿Vale? Porque si no me voy a quedar hablando yo solo. Pero está perfecto, Julito. Es muy agradable escucharte. Bueno, poder transmitirle a la persona la idea de que va a haber un momento donde va a dejar de fumar, ¿sí? Que a mí muchas veces me gusta llamarlo como un salto de fe, porque de alguna forma la idea, ¿sí? Y sin obviamente asustar a la persona, porque es el primer día, le decimos que tiene que elegir un día para ya no fumar.
fumar más, medio que tal vez no vuelve a vernos al consultorio, pero sí empezamos a introducir la idea, porque justamente lo que vamos a intentar hacer es que vaya reduciendo la cantidad, y cuando ya estemos en esos últimos pocos cigarrillos difíciles, ahí sí pedirle que defina ese día para dejar de fumar. Y habitualmente con la definición o en el proceso de definir el día D es cuando vamos a arrancar el tratamiento farmacológico. Esta es la planilla que les decía hace un rato, ¿sí? Que es una planilla que suele ser muy útil para que la persona se tome unos minutos después de fumarse cada cigarrillo y pueda empezar a pensar sobre ese cigarrillo que se fumó. Lo que nosotros le pedimos en la planilla es que ponga el número de cigarrillo, 1, 2, 3, 4, que eso ya al verlo, los números escritos ya empiezan a generar un impacto cuando se empiezan a acumular en el día, la hora en la que fumó, para empezar a ver si hay algún horario en el que fume más. Hay muchas personas que a la mañana arrancan y se fuman 2, 3 cigarrillos juntos y siguen fumando mucho hasta el mediodía, y ya después a la tardecita noche no fuman, y otras que al revés, tal vez no fuman casi a la mañana, pero vuelven del trabajo a las 5 o 6 de la tarde y se fuman 5 cigarrillos, capaz uno atrás del otro. Esto nos va a ayudar a visualizar esas tendencias de fumar. Después, ¿qué actividad o qué es lo que estaba haciendo antes de haber decidido prender ese cigarrillo? O sea, ¿cuál fue su gatillo del deseo? Terminó de comer, terminó de desayunar, salió del trabajo, esperaba el colectivo, se peleó con alguien, ¿no? Vamos a empezar a descubrir cuáles son los momentos en los que la persona fuma. Y después le vamos a pedir que pueda poner un puntaje en relación a el deseo, las ganas que tenía de fumar, de 1 a 5. 5 era un cigarrillo del que se moría de ganas, y 1 era un cigarrillo que la verdad que no tenía ganas, pero lo pensó y lo prendió y se lo fumó, ¿sí? Ahí algo lo que le vamos a pedir es que trate de poner todo el abanico de puntajes, no que sean todos o 1 o 5, que en general lo más común es que sean todos 5, y empezar a ayudar a la persona a que diferencie que hay algunos cigarrillos que capaz los fuma porque tienen muchas ganas, pero hay otros que los fuma porque los piensa. Así que cuando la persona puede empezar a descubrir eso, probablemente esos sean los primeros cigarrillos que va a poder empezar a sacarse de encima. Y después que le puedo poner un puntaje al placer. ¿Qué tanto le gustó ese cigarrillo? 5 es un cigarrillo que le encantó, como probablemente sea el primer cigarrillo del día, que es el que marca la mayor dependencia, porque es el cigarrillo que se fuma después de pasar un montón de horas sin fumar, ¿sí? Entonces, en general, el primer cigarrillo es el que produce más placer y deseo. Que vamos a después descubrir la alta dependencia si ese cigarrillo se lo fuma dentro de la primer media hora después de levantarse. Y 1 es un cigarrillo que le pareció horrible, ¿no? Porque también ahí la persona va a empezar a registrar y descubrir que hay cigarrillos que lo fuma porque lo fuma y que ni siquiera le gustan, ¿sí? Que capaz nunca se puso a pensar en eso hasta que no le pedimos que empiece a pensarlo y registrarlo, ¿sí? Esto es un ejercicio de autorregistro que es muy valioso, y cuando nos encontramos con que el paciente está medio trabado en el ir reduciendo los cigarrillos, muchas veces mirando la planilla podemos tratar de sacar alguna pista o algo que nos abra el juego para ver qué intervención o qué recomendación darle. Obviamente que una persona que se fuma 30 o 40 cigarrillos al día, pedirle que haga una planilla de registro va a ser imposible, ¿sí? Pero alguien que fuma alrededor de 20 cigarrillos o menos, probablemente pueda hacerlo. Yo en general se lo recomiendo a todos, pero bueno, cuando veo que alguien ya en la primera no pudo medio armarlo, y no lo veo como muy enganchado en hacerlo, no insisto, porque digo, acá la clave es encontrar qué estrategia funciona. No todas funcionan para todos, pero bueno,
viendo y pudiéndole dar distintas estrategias, vamos a ir descubriendo cuáles son las que andan en este paciente. Y bueno, a la hora entonces de pensar el tratamiento farmacológico, algo que es fundamental es que esto tiene que acompañarse de las estrategias conductuales, esto que les decía anteriormente. No hay pastilla, parche o medicamento que saque las ganas de fumar. Podemos darle todos los tratamientos juntos a una persona farmacológicos y cada vez que se vuelve a encontrar con esa situación en la que fuma, va a pensar que quiere fumar y tal vez hasta se prende un cigarrillo que le parece horrible, pero lo va a seguir haciendo, ¿sí? Por eso es que es clave las estrategias conductuales y justamente ese es de alguna forma el enganche del tratamiento, ¿no? Es que arranque con lo conductual como un entrenamiento para ir aprendiendo habilidades y a medida que va sacándose, disminuyendo el número de cigarrillos, ahí sí elegir el momento en donde le vamos a dar ese apoyo final o esa fuerza farmacológica para que logre terminar de sacarse los cigarrillos de encima. El tratamiento, farmacológico lo vamos a iniciar obviamente en preparación o acción y se suele proponer que dure entre 2 a 3 meses. Cuando son fumadores que no fuman gran cantidad, en general el punto que se pone un umbral son 10 cigarrillos, uno intenta poder manejar esto desde un punto de vista más conductual, ¿sí? En general veo como que la explicación que uno termina de darle a esto es que cuando uno fuma menos de 10 cigarrillos probablemente no tenga una dependencia química, farmacológica a la nicotina y el sostenimiento de su hábito tiene más que ver con la función conductual, esa función de alivio, de placer que tiene el cigarrillo. Entonces, darle un fármaco tal vez lo único que haga es aportarle más nicotina con su riesgo cardiovascular, su hipertensión y tal vez no le estemos dando demasiado beneficio porque la clave está en lo conductual. Pero bueno, nada, hay excepciones a esto. En relación a lo que es la terapia de reemplazo nicotínico, hay distintas formas de aportarle nicotina a la persona, que obviamente, y como veíamos al principio, el cigarrillo tiene un montón de sustancias, acá solamente lo que le damos es nicotina. La línea en rojo, esa que tiene un gran pico, es la absorción de la nicotina cuando se fuma un cigarrillo, ¿sí? Todas las sustancias fumadas tienen un pico de absorción muy rápido porque el intercambio gaseoso en el alvéolo es extremadamente rápido. Dependiendo del tipo de presentación de esta nicotina, vamos a ver distintas curvas de absorción. La que está abajo en color marrón es la de los pulverizadores nasales, que tienen una curva bastante similar pero de menor amplitud que la del cigarrillo. Esto de alguna forma lo que nos marca es que funcionan muy bien para aliviar el deseo. El paciente quiere fumar y entonces se aplica este inhalador y hace una absorción rápida de nicotina que hace que se le pase el deseo, ¿sí? Lo que tienen los pulverizadores como punto en contra es que ese pequeño pico puede funcionar como reforzador y después que la persona tenga alguna dificultad para dejar de utilizar el pulverizador, ¿sí? Porque hace el refuerzo conductual. Después lo que tenemos es